Hoy hablaremos del pecado. Pareciera un tema complejo y delicado, pero es simple. Aparece complejo porque existe una nebulosa en relación a su definición. Es decir, entendemos cosas tan distintas de lo que es pecado que finalmente no estamos seguros de qué situaciones son o no son pecado. Como ejemplo, comparto lo que dos personas distintas piensan sobre el tema. El pecado es como lo prohibido o lo que no se debe hacer. Para mí pecado es como, no sé, por sucumbir en deseos así como ultra, ultra, ultra malos, en los que uno, no sé, por ejemplo, envidia algo, desea la muerte de alguien, son como no algo prohibido, pero sino algo con una mala intención. Como ven, cada quien entiende lo que su cultura y formación les han entregado. Entonces preguntémonos, ¿en relación a qué hay pecado? Y el pecado se establece en relación a Dios, a lo que Dios ha establecido como mandamientos, o a las escrituras que me relacionan con Dios. Es decir, hay una condición de fe en el pecado, una fe que me une a Cristo en compromisos o pactos que se transgreden o se rompen. Identificamos dos condiciones, la fe y la transgresión de un pacto, pero además se requiere de la conciencia, de estar consciente de lo que estoy haciendo. Por ejemplo, yo al leer las escrituras comprendo que mi ser es un templo y debo cuidarlo. Entonces, yo fumadora me hinco ante Cristo y le declaro que habiendo tomado conciencia de la importancia de mi cuerpo como templo, prometo no volver a fumar. Y así pasa un tiempo hasta que me encuentro con una situación de ansiedad y me prendo mi cigarro y se me olvida mi pacto con Cristo. Y la situación me supera y sigo fumando y así rompo la promesa o pacto ante Cristo. Otro ejemplo, si a mí me gustara quedarme con lo ajeno o sustraer lo que no es mío, y yo sé que los mandamientos de mi Dios, a quien yo declaro seguir y reconocer como mi Salvador, en quien yo deposito mi fe, son claros, escritos y difundidos a los cuatro vientos, en este caso no robar, y yo lo sé y lo hago igual, estoy en pecado. Entonces, para que haya pecado, debe haber una relación de fe, una transgresión a un pacto de fe y conciencia de lo que estoy haciendo. Ahora, el tema se complejiza más porque nos han enseñado que tenemos una naturaleza intrínsecamente pecadora. Eso porque hasta los hechos de la salvación teníamos o vivíamos en una condición de pecado. Hay una palabra de Pablo en la carta a los romanos que grafica esto en forma precisa. Les comparto. Sabemos que aquello que antes éramos fue crucificado con Cristo, para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedase destruido y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Entonces, Cristo, en los hechos de salvación, nos libera de toda condición anterior y el pecado deja de tener poder y nacemos en una condición muy distinta que hemos llamado de la gracia. Pero en esta condición renovada que nacemos hoy, seguimos siendo humanos e imperfectos. No dejamos de cometer errores, quizás decimos palabras hirientes, muchas veces tenemos prejuicios, caemos en comparaciones por envidia, y habrán tantos efectos cerrados como condiciones humanas imperfectas tengamos. Pero eso no nos hace pecadores. Entonces, si antes te parecía que todos los errores que uno podía cometer eran prácticamente pecado, lo que además nos hace caer en una vivencia culposa, plena de temor y muchas veces de incertidumbre, hoy te comparto esta claridad que para mí ha sido tremendamente liberadora. Y para el pecado, como para las imperfecciones humanas, Cristo nos entrega herramientas de sanación, de liberación, como el arrepentimiento y el perdón, que son herramientas de las cuales hablaremos en un próximo video. Soy Maite Horta, sacerdote bajo la ley de Cristo de la Cuarta Región, y abro un espacio de conversación para este y otros temas los miércoles a las 20 horas. Te dejo el link y los contactos. Nos vemos.